Para mí es un privilegio estar nuevamente contigo y los tuyos en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Escrituras y, por supuesto, extraemos verdades para estos tiempos. Hay algo que en este tiempo se festeja. El Día de los Muertos o el Halloween, heredado de los celtas de Europa. Y lo han glorificado. Hay pueblos en Latinoamérica que todas las calles tienen féretros y calaveras. Creen que es algo glorioso, porque es algo intrínseco de la sociedad, que es algo especial, honrar a los muertos y a los espíritus. ¿Sabes? En esta época del Halloween y el Día de los Muertos, Dios tiene un mensaje para ti y los tuyos. Nos vamos al libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 al 23. Y mira lo que dice. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. También en el libro Hechos de los Apóstoles, página 214, hay una cita que de verdad me ha preocupado porque está tocando exactamente la necesidad de su iglesia y la sociedad hoy en día. Debe discriminarse cuidadosamente para distinguir entre lo falso y lo verdadero. ¿Lo has hecho últimamente? ¿Pasas por el colador lo que tus hijos están viendo, lo que tus nietos están haciendo, que están viendo en la red social o en la televisión, las revistas o los jueguitos que están haciendo? Llego a un lugar, encuentro a unos padres angustiados porque encontraron a sus hijos jugando con la Ouija, pero no la Ouija esa de juguete que se encuentra en la juguetería, sino que habían comprado de un brujo la Ouija. Estimados, ¿qué es lo que tu hijo y tu hija está practicando o lo que tú practicas? ¿Qué ejemplo le dejas a tu familia? El que cree en Cristo no solo debe poner a prueba los dones espirituales, sino que después de discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, debe retener lo bueno a pesar de todas las tentaciones que sienta de abandonarlo. ¿Sabes? El que está santificado será guardado por el Señor y será presentado irreprensible en el gran día de la venida de Cristo. Esto es un hecho. Esto debes tenerlo en las fibras más íntimas de tu corazón. ¿Sabes? Un ex sumo sacerdote de la tradición celta de la Wicca o brujería, su nombre Tom Sanguinet, dijo lo siguiente. La festividad moderna que llamamos Halloween o el Día de los Muertos tiene su origen en la luna llena más cercana al 1 de noviembre, el año nuevo de las brujas. Notemos lo siguiente. Era una época en la que se suponía que los espíritus, demonios, estaban en su máximo poder. Luego continuó este mismo ex sacerdote ocultista diciendo lo siguiente. Halloween es pura y absolutamente malvado y no hay nada que hayamos hecho ni hagamos que lo haga aceptable para el Señor Jesús. El origen de Halloween es la festividad celta de Samhain, señor de la muerte y los malos espíritus. Mucho antes de Cristo, los druidas de Gran Bretaña, Irlanda, Escocia, Francia, Alemania y otros países celtas
celebraban el final del verano ofreciendo, sacrificios a Samhain. Los celtas consideraban el 1 de noviembre el día de la muerte porque las hojas caían, oscurecía antes y las temperaturas bajaban. Creían que Muk-Olá, su dios del sol, estaba perdiendo fuerza y que, Samhain, señor de la muerte, lo estaba dominando. Los celtas también creían que el 31 de octubre, Samhain, señor de la muerte, reunía a los espíritus de todos los que habían fallecido durante el año anterior. Y también creían que sus espíritus habían sido confinados a habitar cuerpos de animales durante el año anterior, como castigo por las malas acciones. Pero también se les permitía a los muertos regresar a su antiguo hogar para visitar a los vivos en la víspera del 31 de octubre de la fiesta de Samhain. Y es interesante, estimados, que los espiritistas, los médiums, los claravidentes, traían a esos espíritus y engañaban al pueblo. Los sacerdotes druidas dirigían al pueblo en ceremonias de adoración diabólica en las que caballos, gatos, ovejas negras, bueyes, seres humanos y otras ofrendas eran reunidos. ¿Y saben lo que hacían? Lo metían en una jaula de mimbre y eran quemados vivos. Los celtas creían que esto se hacía para apaciguar a Samhain y evitar que los espíritus le hicieran daño. ¿Sabes? Es interesante que en el mes de noviembre se festeja el Día de Acción de Gracias a Dios. En el mes de octubre, terminando octubre, se festeja el diablo. El Halloween siempre ha sido una celebración de la muerte. Permítame decir que la mayoría de la gente hoy en día desconoce el origen del Halloween y de la fiesta del Día de los Muertos. No lo ve absolutamente nada malo y no se lo toma en serio. Pero podemos estar seguros de que las brujas y los adoradores de Satanás de hoy en día se lo toman muy en serio. ¿Sabían ustedes que hay mujeres atadas a estos cultos satánicos y fetichistas que tienen bebés con el único propósito de ofrecérselos al diablo en esta noche de Halloween? Si estando allá en Hidalgo, conocí a una niña que fue dedicada a la Santa Muerte cuando nació. Todas nuestras tiendas públicas venden productos que glorifican esta época maligna del año, aunque no lo sepan. ¿De verdad crees, querido hermano, que Dios se complace con esta actividad maligna del Día de los Muertos? Bueno, allá en la época de los celtas, cuando esto empezaba a afianzarse, por así decirlo, preguntémonos, ¿cómo se obtenían estos sacrificios? Te voy a explicar. Los sacerdotes druidas y la gente iban de casa en casa pidiendo terneros, ovejas negras e incluso seres humanos. A quienes daban se les prometía prosperidad y quienes se negaban se les maldecía y se amenazaba. Si le ofrecías un regalo, no te engañaban ni te maldecían. Ahora, estimados, analicemos las palabras truco o trato. Ellas son una recreación de las prácticas druídicas. Los dulces han reemplazado a los sacrificios humanos de antaño, pero siguen siendo una forma de apaciguar a los espíritus malignos engañosos. Cuando hoy en día la gente reparte dulces de Halloween, aunque inconscientemente están ofreciendo un sacrificio a los dioses falsos, es paganismo. ¿Cómo puedes ir a la misa en la mañana y en la tarde estás ahí con los diablos?
¿Cómo puedes ir al culto evangélico o al culto mormón o al culto de lo que sea y estar festejando al diablo? No. Están participando en la idolatría, dice el ex sumo sacerdote de la Wicca, Tom Sanguinet. ¿Sabías que incluso la calabaza de Jack O'Lantern tiene su origen en estas prácticas paganas? Este hombre añade, la calabaza o calavera a la luz de las velas servía como señal para marcar las granjas y hogares que simpatizaban con los satanistas y por lo tanto merecían misericordia cuando comenzaba el terror o el truco o trato de la noche. Además, una antigua edición del libro The World Book Encyclopedia dice: la cara de la calabaza iluminada, aparentemente inofensiva, de Jack O'Lantern es un símbolo antiguo de un alma condenada. ¿Sabías que la Biblia pide que los cristianos, en el libro de Efesios capítulo 5, 1, que no participen en las obras infructuosas de las tinieblas? Obviamente Halloween o el Día de los Muertos no tiene nada que ver con honrar a Cristo. Cristo no es el Dios de la muerte. Cristo venció al principado de la muerte, a su príncipe Satanás. Cristo es el Dios de la luz, el Dios de ¿qué? La luz del mundo y del universo. Cristo es sobre todo. Hay poder en la sangre de Cristo. Ahora, este día es un día pagano de sacrificios. Y la Biblia advierte a los cristianos en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Y mira lo que dice. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que os hagáis partícipes de los demonios. Ahora, ¿quiénes son algunos de los supuestos héroes que se glorifican en esta época del año? Pues bien, no se podría celebrar Halloween sin la bruja. Estimados, yo no veo a ningún niño vestido de Cristo en el día de Halloween. No. ¿Sabes? La ilustración más antigua conocida de una bruja data de la época precolombina. Un dibujo que muestra a la diosa pagana de Mesoamérica, Tlazolteotl, desnuda con un sombrero puntiagudo y montada en algo parecido a una escoba. Donde se encuentra brujería, adivinación, inmoralidad flagrante y prácticas ocultistas, por nombrar solo algunas. Según el Antiguo Testamento, la brujería y todo el espectro del ocultismo eran delitos capitales, castigados con la muerte. Mira, hermano, podemos leer nosotros en el libro de Gálatas, capítulo 5, y es interesante lo que el apóstol Pablo dice allí, en los versículos 20 y 21. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Me detengo. ¿Te das cuenta? Dice que no vamos a heredar el reino de los cielos. Eso de llevar a nuestro hijito a participar de la fiesta más satánica del año. Ok, lo visto de cualquier cosa, de un bombero, pero estás haciéndolo participar y él va creciendo creyendo de que eso es lo correcto. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestros afectos
se convierte en un ídolo. El culto pagano incluía, por lo general, prácticas inmorales y estimulaba a sus feligreses a practicarlas. ¿Sabías que la brujería antigua y el espiritismo moderno tienen mucho en común? Juan incluye la hechicería entre los pecados de los que finalmente quedarán excluidos de la presencia de Dios. El teólogo Dr. John MacArthur afirmó que disfrazarse de bruja, fantasma o duende es incompatible con el testimonio cristiano. Además, muchas de las costumbres de Halloween se asocian con las peores ceremonias paganas. Suelen centrarse en cosas siniestras como demonios, brujería y superstición. Amigos y amigas, millones de personas y muchos niños pequeños estarán expuestos a la casi interminable serie de programas de televisión, videos y actividades comunitarias e incluso religiosas que glorifican la mutilación, la tortura y los asesinatos extraños en este Halloween o Día de los Muertos. ¿Cómo puede una escuela cristiana, cómo puede enseñarle a utilizar la creación de Dios, que es la calabaza, y honrar una costumbre satánica? Pero no tiene nada de malo. Tú dile que no. Y si te suspenden a tu hijo por no hacer lo que ellos dicen, tú tienes el derecho por la ley y por la constitución de tu país a rechazar lo que crees que es nocivo para tu hijo. Oh, amigo que me escuchas, Halloween es dañino por su enfoque en la violencia. Cuando leemos sobre un asesinato violento en cualquier otro momento, nos quedamos boquiabiertos y espantados. ¡Ay, qué barbaridad! Pero nos reímos, bromeamos, lo llamamos divertido y glorificamos las mismas cosas cuando llega el Halloween o el Día de los Muertos. ¿Quién nos entiende a nosotros, la humanidad? Jugamos un jueguito que es de verdad un juego de perder. Porque con un pie adoramos a Cristo y a Dios, y con el otro pie adoramos a Satanás y el ocultismo. ¡Oh, cómo nos reímos! ¡Cómo nos gusta! Las películas de terror y horror en esa época tienen un éxito, todo el mundo va al cine para verlas. Pero sale una película del Antiguo Testamento, Nuevo o de Cristo, algunos van nada más. ¿Por qué? Porque la tasa de valores es otra. Amigos, la escala de valores es otra para este mundo. Más vale honrar a Satanás que a Dios. El miedo no es broma. Es poderoso y a menudo daña las emociones, mis hermanos. ¿Por qué exponer a nuestros hijos a influencias tan traumáticas? Halloween es una de las 2 festividades que se celebran en las escuelas públicas. Eligen Halloween y el día de San Valentín porque supuestamente no tienen ningún significado religioso. No, creer en los espíritus, creer en Satanás, en los diablos, en los monstruos, en la Wicca. ¿Sabes? Romanos capítulo 12, versículo 21, nos dice lo siguiente: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entendamos esto. Dios no ha dejado caer sobre nosotros los pecadores la retribución que desde hace mucho tiempo merecemos, sino que más bien nos ha colmado de su amor y misericordia, de su compasión. Y la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios es lo que guía a los hombres al arrepentimiento, bueno, como afirma Romanos 2:4.
El cristiano que está siendo transformado a la imagen de Dios mostrará su carácter si si va asemejando cada día más y más al carácter de Dios, que es amor, como está escrito en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, donde dice, Dios es amor. El cristiano no debe vivir de acuerdo con los usos de este siglo, como acostumbraba a hacerlo cuando vivía según la carne. Por el contrario, debe experimentar una completa transformación por medio de la renovación de su mente. Mis hermanos, ha llegado el momento que Dios dice, miradme a mí, seréis salvos. La santificación incluye una separación externa del creyente de todas las costumbres profanas del mundo y una transformación interior. Amigo, me acuerdo cuando yo era niño, yo decidí con mi compañerito visitar el cementerio en el día 31 que iba al día 1 de noviembre, porque quería ver si los muertos se despertaban y venían y comían los manjares que dejaban ahí en las lápidas, en el cementerio. Me acuerdo cuando fuimos esa vez, acampamos en el cementerio y de lejos, luego nos fuimos acercando, fuimos a donde habían dejado un flor de manjar, lo que le gustaba al difunto antes de morir. Y lo dejaron ahí. Y decidimos estar listos para cuando él se levantase y empiece a comer el manjar que le habían dejado. Pasamos horas hasta la madrugada y empezamos a sentir un ruido. Alguien estaba comiéndolo. Había allí movimiento y decidimos, mi compañero y yo, uno iba a saltar de este lado de la lápida y otro del otro lado y sorprender al espíritu. Y así lo hicimos, como el Chapulín Colorado. Y fuimos y saltamos en un momento. Y cuando lo vemos, no era el difunto comiéndolo, era un mapache, un racún comiendo el manjar y nos miró con sus manitas así, como diciendo, qué rico que está esto. Amigo, ¿por qué honramos a los muertos? Los muertos nada saben, serán resucitados en el día del Señor. Y los que hicieron mal, para resurrección de muerte. Oh, estimados, debemos caminar en un camino de santificación. Tenemos que separarnos de esas costumbres. Recordemos que la facultad del razonamiento de la persona, su capacidad para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, están bajo el dominio de impulsos carnales antes de la conversión. Por eso el apóstol dijo, para mí el vivir es Cristo. Y si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo has dicho últimamente? ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? ¿Quién es tu héroe? Los de Marvel, los héroes famosos de las películas como DC Comics. ¿Quién es tu verdadero héroe que lo dio todo por ti para que tengas vida eterna? Es Cristo. No hay otro como Él. Somos salvos por la sangre vicaria de Cristo. Hay poder en ese sacrificio. Amigo que me escuchas, este cambio renovador que comienza cuando el creyente se convierte y nace de nuevo, es una transformación progresiva y continua, pero no debemos coparticipar con las cosas de Satanás o del mundo. Pues nuestro hombre interior se renueva de día en día, como dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Y luego Colosenses 3:10 dice, hasta el conocimiento pleno. Y a medida
que el hombre interior se va transformando por el poder del Espíritu Santo, la vida exterior también va cambiando progresivamente. La santificación de la mente se revelará en una manera más santa de vivir. A medida que el carácter de Cristo se reproduzca más y más perfectamente en el creyente. Por eso, en esta época que se festeja al Halloween o los muertos, tú eres diferente porque tú festejas al Dios de los vivos, al Dios que puede y tiene el poder de resucitarte. ¿Qué te parece si ahora tú y los tuyos se entregan a Cristo, al gran dador de la vida? Oremos. Padre que moras en los cielos, hoy festejamos la vida, hoy festejamos la resurrección, hoy festejamos al que sí pudo y sí puede salvarnos. Festejamos a Cristo Jesús, oh Padre Celestial. Bendícenos, que hagamos las cosas como tú mandas. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes? La Voz de la Esperanza te agradece profundamente por tus oraciones, tus cartas, lo que pones en el internet. Agradecemos tu apoyo incondicional, especialmente esas ofrendas que nos mandas para que podamos seguir haciendo campañas evangelísticas, regalando Biblias, materiales, visitando alrededor del mundo. Sigue apoyándonos con tus ofrendas. Y de nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz